En esta parte vamos a estudiar la estequiometría y lo vamos a hacer en 3 partes. Vamos a estudiar primero lo que son las leyes ponderales porque así lo contempla el programa. Luego vamos a ver la parte de estequiometría de composición y luego vamos a estudiar la parte de estequiometría de reacción. Pero la estequiometría mide cantidades. Si nos estamos refiriendo a la estequiometría de reacción, pues estudia las relaciones cuantitativas de los reactivos y productos que participan en una reacción química. Las reacciones químicas, por supuesto, deben cumplir, en una reacción química siempre se debe cumplir lo que la ley de la conservación de la masa, que es una de las leyes ponderales que vamos a estudiar. De acuerdo a la ley de la conservación de la masa, en las reacciones químicas la materia no se crea, no se destruye, solo sufre una transformación. Es decir, la masa total de las sustancias presentes al inicio de una reacción química es igual a la masa total de las sustancias presentes al final de la reacción química. Cuando estamos hablando en una reacción química debe cumplirse que la masa total de los reactivos debe ser igual a la masa total de los productos. Si tenemos una reacción general del tipo AA, BB, CC más DD, debe cumplirse entonces que la masa de A, que son los reactivos, A y B los reactivos, la masa de A más la masa de B debe ser igual a la masa de C más la masa de D. Vamos a buscar un ejercicio para demostrar que esto se cumple. Imagínense, tenemos acá que 1,26 gramos de cobre reaccionaron con suficiente oxígeno para obtener 1,58 gramos de óxido de cobre. La pregunta es, ¿qué cantidad de oxígeno reaccionó? Si esta reacción cumple, que de hecho todas las reacciones cumplen con la ley de la conservación de la masa, si esta reacción cumple con la ley de la conservación de la masa, entonces se tendría que la masa de cobre más la masa de oxígeno debe ser igual a la masa de óxido de cobre formada. Si yo tengo que la masa de cobre es igual a 1,26 y la masa de óxido de cobre es igual a 1,58 y aplicamos la ley de la conservación de las masas, nos queda que la masa de cobre más la masa de oxígeno debe ser igual a la masa de óxido de cobre. Podemos entonces de allí despejar la masa de oxígeno y al hacerlo queda masa de óxido de cobre menos masa de cobre. Y de esa manera entonces obtenemos el valor de la masa de oxígeno, que es 0,32 gramos. Hay algo importante que mencioné, es que todas las reacciones cumplen con la ley de la conservación de la masa. Pero, ¿qué sucede? Que a veces cuando tú llevas a cabo una reacción química, el peso final de los productos es menor que el peso inicial de los reactivos. Allí deben considerar que si es una reacción, deben analizar la reacción. Si es una reacción en la que se está formando un gas y no se están tomando en cuenta los aspectos necesarios o las medidas necesarias para atrapar ese gas también y pesarlo, entonces allí hay una fuente de error. O sea, no significa que no se cumpla la ley de la conservación de la masa, sino que simplemente no se está tomando en cuenta la formación de ese gas. Otra de las leyes ley considerada dentro de las leyes ponderales se encuentra la ley de las proporciones definidas. Esta ley establece que cuando dos o más sustancias que se combinan para formar un determinado compuesto lo hacen siempre en las mismas proporciones en masa, independientemente del origen del compuesto. ¿Qué quiere decir ello? Si el magnesio se combina siempre con el cloro para formar cloruro de magnesio, lo hará siempre en la misma proporción, es decir, un átomo de sodio con un átomo de magnesio con 2 átomos de cloro. Y si nosotros podemos determinar la masa de magnesio y la masa de cloro al establecer un cociente entre ellos, tomando muestras por supuesto diferentes, me debe de ser igual a una constante. Esas constantes están en una relación inversa. Fíjense que no es que usted va a dividir masa de magnesio, masa de cloro y después al revés, masa de cloro y masa de magnesio. No, usted define cuál va a ser su cociente. Su cociente puede ser
este o puede ser este, eso es independiente, pero lo cierto es que en todas las muestras que se analicen debe ser el mismo, el resultado debe ser el mismo valor. Si no lo es, hay algún error allí. Pero la relación que existe, no importa el cociente que usted elija, ellos son inversos. Vamos a analizar este ejemplo. Tenemos dos muestras puras de cloruro de magnesio. O a usted como analista químico le llevan al laboratorio dos muestras y quieren saber si esas muestras forman parte del mismo compuesto. Entonces, esos compuestos contienen más cloro y magnesio. La muestra 1 de ese compuesto tiene una masa de 7,100 gramos de cloro y una masa de magnesio de 2,400 gramos de magnesio. ¿Cómo es la sustitución de los valores en cada caso? Por ejemplo, aquí recuerden que el cociente que se eligió fue masa de cloro entre masa de magnesio, este que tenemos acá. Entonces, la masa de cloro es 7,100 gramos, lo sustituimos y la masa de magnesio es 2,400 gramos, se sustituye y al realizar el cociente pues resulta 2,958. Luego, para la muestra 2, se tiene que la masa de cloro es 3,550 gramos, se sustituye entre la masa de magnesio que es 1,200 gramos y se realiza el cociente, se hace la división. Ahora, si usted elige, por ejemplo, la masa de magnesio entre masa de cloro, eso lo hace usted en su casa para que practique, masa de magnesio entre masa de cloro, la constante que resulta es 0,338. Si yo hago 1 entre, que sería la inversa, 1 entre este valor, me resulta este valor. Lo cierto es que, fíjense, una vez que yo defino con cuál cociente me quiero quedar, realizo la operación de tantas, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 muestras o la cantidad de muestra que sea, el cociente me debe dar siempre el mismo valor, es decir, una constante. Y esa es una forma de poder identificar el compuesto, es decir, si yo estoy determinando la masa de los elementos y los cocientes me dan una constante, eso significa que se trata del mismo compuesto. ¿Qué sucede si no da una constante, profesora? Revise que puede ser que está realizando los cálculos malos o si todo está bien, entonces definitivamente la conclusión es que no se trata del mismo compuesto.